Hola queridos hermanos y amigos que están en este momento conectados a través de Facebook Live en nuestra página Bolaines Ministry, y también nuestros hermanos invitados pueden decirle a su gente ahí que pongan en sus Facebook, en su mural también, que hagan together con la página de nosotros para que todos se puedan conectar. Estamos en este momento para compartir una reflexión profunda, en lo más profundo, corta pero profunda, sobre la incidencia o las noticias impresionantes que han estado pasando esta semana, pero sin lugar a duda hay un tema que queremos tocar. Antes de iniciar con nuestros invitados, déjenme compartir una bendita palabra del Señor con ustedes. En realidad van a ser dos pasajes que voy a compartir con ustedes en este momento, así es que déjenme compartir esta palabra, pero antes quiero ver cómo entro aquí. Dice así la palabra del Señor: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Primera de Corintios 6, versículo 9. Esta otra palabra: si alguien se acuesta con otro hombre, como se hace con una mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos caerá su sangre, y la traducción en hebreo es: sobre ellos caerá la maldición. Eso es lo que se traduce en el hebreo, y en español se tradujo como sangre. Levítico capítulo 20, versículo 13. Ahora déjenme compartir con ustedes esta palabra que estoy leyendo aquí con ustedes para presentar a nuestros invitados en este momento. Tenemos desde Roma al pastor Antonio. Pastor Antonio es un siervo del Señor que pastorea en Roma. Está bastante joven, por cierto, el pastor Antonio. Pastor Antonio, por supuesto, prácticamente su primera lengua, Pastor Antonio, es el italiano, que llegaste demasiado niño a Italia, pero sin embargo hablas tan perfecto el español que no se te oye ningún acento. Así que para mí es un placer presentar en este momento al Pastor Antonio, y después estaremos con el Pastor Martín también, y estamos esperando en cualquier momento la intervención del Pastor de Santiago de Chile. Pastor Antonio, bienvenido a esta reflexión que vamos a tener en este momento. Para mí es un honor estar con todos ustedes, con el pastor Bolaines y con todos aquellos que están en la directa con nosotros de aquí de Roma también. Y pues bueno, una vez más juntos para poder compartir lo que es del Señor. Saludos para todos desde Roma. Amén. Allí ahorita son ¿qué? Las 9 de la noche en este momento aquí en Roma. Son las 10 de la noche. 10 de la noche en Roma. Un placer tenerlo desde allá a través de la tecnología, y tenemos desde San José, Costa Rica, el pastor de la iglesia El Techo Verde, una iglesia muy famosa en la historia de la Iglesia de Dios del Evangelio Completo en Costa Rica. El pastor Martín Castillo ya dijo antes de entrar en vivo, tiene 45 años en el ministerio. Ha sido superintendente de la Iglesia de Dios del Evangelio Completo en Costa Rica, y es un placer tenerlo, Pastor Martín. Nos conocimos cuando los dos éramos muy chiquillos y hasta semejantes en el llamamiento, porque yo me convierto a los 17 años, y a los 17 años también comencé yo el ministerio, y también llegué cuando usted era pastor joven allá en Batán. Allá llegamos a aquella época, muchachito, ¿cierto? Así que un placer, bienvenido, Pastor Martín. Gracias, Pastor Bolaines, doctor Antonio Bolaines, y bendiciones, hermano Antonio, allá en Roma. Doy gracias a Dios por este momento, esta oportunidad. Les saludo aquí de San José, Costa Rica, América Central. Sí, estamos aquí pastoreando ya por 10 años, Antonio, por segunda vez, porque ya había estado hace como 30 años ahí. Y sí recuerdo muy bien, siempre nos visitaste donde quiera que estuvimos, en Batán, allá en Pérez Celedón, en Guapiles, en todo lado. Fue un placer, y era cuando el doctor Bolaines empezaba su ministerio, las campañas,
y en ese tiempo pues era un ganador de almas aquí, ¿verdad? Y tenemos recuerdos muy lindos, mis hijos te recuerdan, mi esposa, y ahí estamos sirviendo. Sí, el Señor me ha permitido servir en todos los niveles de la iglesia. Primero trabajé como director juvenil, luego trabajé como director de educación a nivel nacional por 10 años y luego 14 años en la superintendencia. Y ahora regresé a mi charco, a lo que el Señor me llamó a hacer, a pastorear, a tratar con gente. Así que bendiciones. Tengo algunas anécdotas allí que tal vez también al pastor Antonio, por la experiencia que él ha pasado, en algún momento él los compartirá a ustedes. Una experiencia cuando fui a Batán, fuimos con un personaje que no vale la pena mencionar su nombre, pero que se ha presentado con múltiples títulos de Costa Rica, como el profeta de Costa Rica, como el arcángel y serafín de Costa Rica, y un montón de títulos. Él dice que es el apóstol de América. Ahora es el apóstol de América. Sí. Yo recuerdo que él y yo estábamos jóvenes, bueno, él siempre fue más adulto, pero yo muy jovencito, y fuimos él y yo a Batán a una campaña, ¿te recuerdas, Martín? Sí, en la plaza. Sí, y en aquel entonces recuerda, Martín, que las ofrendas, casi la inmensa mayoría, daban aquellas monedotas grandes, ¿te acuerdas? Correcto. De Colón. Correcto. Entonces nos dieron la ofrenda, una bolsa de Colón, con bolsa de colones. Nunca se me olvida esa anécdota, porque este personaje comenzó, después que íbamos de regreso, que por cierto nos regresamos en el tren, recuerda que aquel entonces sí, el tren pasaba por Batán hasta San José, y él y yo nos regresamos en el tren, y él iba maldiciendo, nunca se me olvida, por aquella ofrenda en puras monedas, y nunca se me olvida las palabras mientras él iba maldiciendo, que decía: yo no aspiro a seguir siendo un predicador miserable, yo aspiro a ser rico y famoso. Wow. Y nunca se me olvida esa palabra, porque lo más probable es que Satán escuchó esas palabras y dijo: entonces ya sé por dónde vienes. Claro. Son parte de esas anécdotas cuando estábamos chiquillos allá, y recuerdo esas monedotas. Sí. Y todas esas experiencias, estamos hablando mucho tiempo. Claro, bien, claro. Compartamos, déjeme compartir, porque quiero que el pastor Antonio nos dé una introducción también de esto. Déjeme compartir esta palabra, no sé si, ya me dio aquí, déjeme compartir esto. Esta imagen importantísima, esta imagen muy importante, donde vemos dos personajes que Jesús mencionó en su mensaje escatológico como contundente señal de su eminente venida. La señal de la generación de Noé, que se caracterizó no necesariamente por lo que vamos a hablar el tema de hoy, sino que se caracterizó por ser una generación eminentemente idólatra. Ese es el pecado número uno que se le considera a la generación de Noé, eminentemente entre los múltiples de pecados, pero el más grande fue el pecado de la altísima idolatría, que se dio a tal magnitud que se metieron a lo que yo llamo en un estudio, trataron de extender su mano hasta al árbol de la vida, lo que hoy yo llamo el camino que están preparando los científicos hacia la clonación. Cuando la generación de Noé extendió su mano a aquel espíritu, porque no querían ser simples seres humanos, sino que ellos querían ser, mire qué interesante, ellos querían ser tipo dioses, es decir, era tanto la idolatría que ellos sentirse como simples humanos era como algo denigrante. Ellos querían ser algo más que ser humano. Y allí, en esa soberbia excesiva de la generación de Noé, Dios intervino. Todos conocemos, en la imagen que estamos viendo, la catástrofe. El segundo personaje, sin lugar a duda, es Lot, otro personaje interesantísimo y que tengo un estudio profundo en DVD que se llama Sodoma, donde hablo en profundidad de los pecados de ellos. Déjeme compartir un poquito más
sobre esta parte. A ver cómo lo adelanto acá. Déjenme compartir la siguiente página de esto. En esta otra página, a ver, no me pasa aquí. En esta otra página, para darle la segunda. En esta, a ver, aquí. En esta otra página vamos a compartir, déjenme compartir con ustedes esta reflexión que tengo profunda. Dice, ¿por qué eligió Jesús a Noé y a Lot? Porque ambos prestaron atención a las advertencias de Dios. Noé edificó un arca que les puede haber parecido a muchos como la cosa más necia posible. Y en cuanto a Lot, cuando Dios le ordenó que saliera de Sodoma, lo hizo. Aunque estos dos hicieron los preparativos necesarios en obediencia a los mandatos de Dios, las multitudes indiferentes perecieron. En ambos casos los alcanzó la destrucción repentina. El agua ahogó a la generación de Noé. El fuego y azufre consumió a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Entremos en este caso en el pecado de Sodoma. Sodoma, que los pobladores, era la capital, así se le conoce hoy en día, era la capital del imperio de los cananeos. ¿Quiénes eran los cananeos? Antes de pasar al pastor Antonio que nos dé una reflexión sobre esto. ¿Quiénes eran los cananeos? Déjenme hacer una pequeña reflexión sobre que nos va a dar el origen, pero primero, ¿qué significa? ¿De dónde viene? ¿Por qué el Nuevo Testamento menciona la palabra, esta palabra importantísima que quiero compartirles con ustedes? Dice arsén y coito, o sea, arsén con koi, que quiere decir, que viene de la palabra arsén de varón y koi cama, hecho denotado a sí mismo en la relación carnal de un hombre con otro hombre, o sea, lo que hoy en día se conoce como homosexualismo. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjurios, y por cuanto se pongan a la sana doctrina. En Primera de Timoteo 1:10 está hablando aquí. Nótese, para los sodomitas, él utiliza, el apóstol Pablo, la palabra sodomía. ¿Por qué en esa época, estamos hablando del primer siglo, antes del primer siglo, ya se estaba hablando de la palabra sodomita? Porque el pecado del homosexualismo lo identificaban con Sodoma. La historia, pero además déjeme compartir esta parte de la historia. La historia de Sodoma se va a remontar muchos o varios miles de años antes de que se escribiera este pasaje del apóstol San Pablo. Y la historia se encuentra en Génesis capítulo 22 hasta el 27. En ese pasaje encontramos un incidente que muy pocas veces se ha entendido en la iglesia, y que en el tiempo que hice el estudio de Sodoma, que es el estudio que tengo en DVD, me decidí investigar, pero en el hebreo, en la Biblia hebreo, cómo lo traduce. Y cuando hice la lectura y lo compartí con algunos amigos rabinos, ellos coincidieron exactamente en el pensamiento que estaba el Talmud hablando de esta situación. Se dice que cuando pasó aquel momento de que Noé quiso celebrar la bendición, el triunfo, un año, lo que se llama la celebración o cuando se hacen los templos, Pastor Martín, ¿cómo se le llaman ustedes? La dedicación, cuando se cumple un año, 2 años. Se llama aniversario. El aniversario. Un año de aniversario de haber salido del gran diluvio. En ese Noé quiere recordar con su familia ese aniversario y decidió tomar el fruto de la vid, es decir, de la uva fermentado, y tomó bastante hasta quedar completamente borracho. Al quedar borracho da indicar
que en su locura, por eso es que la Biblia condena la borrachera, en su locura Noé queda prácticamente desnudo. Y lo que da a indicar que dice que vino Cam, oiga bien, Cam, uno de los hijos de Noé. Y lo que da a indicar el Talmud es que Cam tuvo perversas intenciones con su propio padre. Eso hizo que Seth, su otro hermano, reaccionara con violencia. Y dice el original que vino Seth y lo empujó, o sea, abruptamente, un empujón fuertísimo. Lo empujó con una palabra posiblemente áspera, diciéndole, ¿qué quieres hacer, perverso? Y de esa manera su hermano evitó que Cam cometiera semejante perversión. La historia dice que cuando Noé ya estuvo digamos que al siguiente día y se dio cuenta de la catástrofe que él había cometido en aquel momento, también se dio cuenta de la perversidad que quiso hacer su hijo Cam, y también se dio cuenta de Sem, lo que Sem, su otro hijo menor, había hecho para evitar que se cometiera semejante perversión. En aquel momento dice la historia que Noé dijo, maldito sea Canaán, y lo maldice de generación a generación. ¿Quién era Canaán? Cuando nos damos cuenta, Canaán apenas tenía 1 año de existencia. ¿Quién fue el que quiso cometer la perversión, depravación? Su padre Cam. Por eso es que muchos hablan, y se hablaba todavía hasta que Jesús viniera, que los pecados de los padres recaían sobre los hijos. A partir de ese momento, Noé maldice a Canaán, que solo tenía 1 año, por el pecado de su padre. Y allí en adelante sigue esa maldición que va a correr varios milenios hasta llegar a una población grande de los descendientes de Cam, que en su mayoría poblaron lo que hoy conocemos como la tierra de Israel, parte de Jordania y parte de Arabia Saudita. Este pueblo Canaán llegó a ser grandísimo, fuerte, a tal magnitud que Sodoma se llegó a convertir en una ciudad muy importante en aquella región, como quien dice hoy en día la ciudad de Las Vegas en los Estados Unidos. Todos los pueblos orientales y europeos, porque no olvidemos que ahí queda muy cerca ya, Turquía une definitivamente a Europa, sobre todo a los griegos. Los europeos y todos venían, dice, a Sodoma, porque Sodoma se había vuelto una ciudad ultraliberal y depravada. Venían a pecar a Sodoma, porque en Sodoma había licencia para pecar. Hasta que un día, conocen ustedes la historia, los pastores, Dios decidió intervenir y el Señor se le aparece al padre Abraham, los famosos 3 ángeles y sobre todo el ángel de Yahweh. Llegan hasta una parte donde siempre llevo a los peregrinos que voy a Israel, los llevo a esa parte del Negev y nos paramos exactamente donde se cree que el padre Abraham se paró con los ángeles para ver desde allí, desde esas alturas, donde estaba Sodoma. Y allí el ángel de Yahweh, ese misteriosísimo ángel, pero misteriosísimo, porque hasta hoy en día, de hecho con el rabino de aquí, mi amigo de aquí de McAllen, que tenemos excelente amistad, siempre hablamos sobre eso. Ese misteriosísimo ángel de Yahweh, que para los cristianos en la teología hoy en día viene a ser el propio Señor Jesucristo. Le dijo Yahweh, ¿acaso ocultaré a Abraham, mi amigo, lo que yo tengo destinado a hacer con Sodoma? Y le declara al padre Abraham. Después de eso, Dios manda, el ángel de Yahweh, nótese, interesante, manda esos otros 2 ángeles a visitar Sodoma, mientras ellos se quedan arriba observando. Esos 2 ángeles llegan al atardecer a Sodoma. Tenían que haber sido llegaron en forma humana. Recuerden que los ángeles tienen esa facultad de parte de Dios de en algún momento formar como humano. Llegan en forma humana.
Así es que debieron de haber sido dos personajes altamente llamativos para aquella generación depravada, cuando la entrada principal era en el mercado, como hasta hoy en día en todititos los pueblos nómadas de Medio Oriente sigue sucediendo lo mismo. El lugar más importante sigue siendo el mercado de los beduinos. Recuerden, todos esos pueblos eran beduinos. Al entrar los dos seres angelicales en el mercado, en la puerta principal, que era el mercado beduino, estos hombres empezaron a verlos con muy malas o depravadas intenciones a estos dos forasteros que llegaban. Dice la historia que Lot en ese momento había llegado a ser un hombre importante entre los sodomitas, a pesar que lo consideraban a Lot, lo consideraban, a ver si me ayudas a poner la cámara, lo consideraban a Lot como un personaje extranjero. Con todo y eso, Lot había llegado a una importante... Todo en Zoom, en directa. Recuerdo noche en casa. Ok. Llegó a ser tan importante en ese momento Lot, imagínense, que llegó en algún momento a ser el alcalde. Eso es lo que se dice. Ahí estamos. El alcalde. No, la ciudad de Sodoma. Llegó a ser el alcalde de ciudad de Sodoma a tal manera que cuando Lot vio las malas, feas intenciones de esto, Lot decide intervenir para salvar a estos dos forasteros, sin darse cuenta que eran dos ángeles. Y ahí conocen toda la historia ustedes, lo que pasó esa noche en Sodoma, como quisieron ellos violentar la casa de Lot para tratar de linchar y lo que se llama violar a estos dos hombres. Y los dos ángeles, después que ya se revelaron que eran ángeles a Lot, le ordenan a Lot que busque rápidamente a su familia, que advierta a toda su familia, porque Dios ha tomado la decisión de destruir esa misma noche a Sodoma. En aquel instante, déjeme ver si tengo imágenes aquí, en aquel momento, deme el pase de la imagen, en ese momento trascendental de la historia, en que se va a dar ese acontecimiento, de momento lo trata de intervenir. A ver si vamos a hacer, no me da pase aquí la página. Lo trata de intervenir de una manera directa sobre el asunto y poniéndose como una especie de ¿cómo se puede decir? De salvador. Y aquí ven, los ángeles le dan prisa y le dicen a los ángeles, huye, sal de este lugar, pase lo que pase, suceda lo que suceda, mire lo que mires, no vuelvas tu mirada hacia atrás. Momento trascendental. Trascendental por las impresionantes declaraciones que esta misma semana, recuerden ustedes, esta misma semana hiciera el Papa Francisco. Pero para poder entrar a estas impresionantes declaraciones, yo quiero pasar con ustedes al pastor, al pastor Antonio de Roma. Tú estás en Roma, Antonio, pastor Antonio. Estás en Italia, un país altamente liberal, profundamente liberal, donde tus hijos mismos constantemente en las escuelas tienen que enfrentar a sus propios compañeros con un excesivo liberalismo. ¿Cómo cayeron estas declaraciones del Papa Francisco en estos días, apenas antier, apenas hace 3 días? Sí, mire, esto fue muy duro, pero ¿sabe lo más hermoso en esto? Es que pues cuando él ha hecho esa declaración, ha abierto tanta polémica sobre esa declaración, porque hasta el día de hoy hay tantas cosas, tantas publicidades que meten, ¿no? Pero ¿sabe cuál es lo más importante sobre toda esa cosa? Porque como hay gente católica que dice que él ha exagerado en esta cosa para hablar, y como nosotros
seguidores de Cristo, sobre todas las cosas, aquel que sabe la verdad, uno lo puede ver como que si él no ha ido al contexto bíblico para poder sacar esta palabra y decirla delante de él. Y una vez más, Dios de lo malo saca lo bueno, ¿no? Porque ahí es donde mucha gente acá en Roma se dan cuenta de que es un hombre que está parado y es un hombre que es falso, ¿no? Sobre todas las cosas, falso, y una doctrina que no es de Cristo sobre todas las cosas, ¿no? Porque a pesar de todo, miren, yo me quedé impactado, doctor Bolaine, pero mire esta palabra en Isaías 5:20, y dice, y hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla, y de las tinieblas luz, que pongan lo amargo por dulce, y dulce por amargo. Entonces, ya esto es algo que él ha agarrado, se ha identificado aquí en las escuelas. Los chicos hablan, hay gente que habla ahora, hay mucha gente que se confrontan. Yo soy un tipo que no me gusta, como dice la misma palabra, entrar en discusión de la palabra, porque la palabra no se discute sobre todas las cosas, y pues hoy hay una polémica sobre esto. Los periódicos mismos han salido a decir, imagínense, en este país tan liberal, donde hay tantos homosexuales, amados hermanos, donde hay tantas cosas aquí, pero es como usted le ha dicho, la palabra correcta, ¿no? Somorra y Gomorra, es algo tremendo. Hace poco, hace no sé cuánto tiempo, hace 8 meses, algo así, doctor Bolaine, se juntaron muchas congregaciones para poder salir a testimoniar, porque inclusivemente estos homosexuales sacaron a un Cristo homosexual. Entonces eso fue algo escandaloso que hicieron acá en Roma, ¿no? Donde muchas iglesias fueron a protestar sobre estas cosas, porque esta era una cosa ya fuera de lo común, del común. Estamos haciendo algo público, una cosa fuera de lo normal. Entonces hoy se vive en Italia, sobre todas las cosas, una cosa como esta, otra, esto del coronavirus y pues todo juntándose, pero sobre todas las cosas confiando en Dios, que Dios tiene el control de todo, ¿no? Dios tiene el control de todo. Definitivamente, y Pastor Antonio, para ustedes es en Roma, que está en el mismo lugar donde está el Vaticano. De hecho, usted vive bastante cerca del Vaticano. Cierto, cierto. Y, pues he tenido el placer de andar con usted en esos lugares, con nuestros preciosos hermanos de su iglesia. Y es duro, para ustedes es duro, para los pastores, Pastor Martín, el Pastor Víctor, que lo estoy viendo que está también ya ahí, y para los que nos están escuchando en línea, por favor no se olviden de orar por el Pastor Antonio en Roma. Es duro. A Pastor Antonio ha pasado prueba que tal vez el otro sábado, que vamos a hacer la reflexión profunda a nivel global, Pastor, nos da el testimonio, lo duro que fue, porque Pastor Martín, el Pastor Antonio, le tocó pagar un precio muy alto, porque en principio estuvo un poquito involucrado con ese tipo de gente del que hablábamos al comienzo, de este señor que ahora se autodenomina el apóstol de América, y de ese movimiento, todo eso. Y cuando el Pastor Antonio reaccionó con su gente, pagaron un precio muy caro, pero que el pastor nos va a dar el otro sábado ese testimonio, porque lo lindo que Dios hizo con ellos y con los hermanos allá es precioso. Pero al final también el Pastor Antonio nos da un poquito de esto, pero quiero también, mientras mantengo al Pastor Martín ahí en línea, darle el paso también al Pastor Víctor. Víctor es un ministro del Señor en Santiago de Chile. Dios lo ha usado tremendamente a Víctor. Se mueve muchísimo, no solamente en todo Chile, sino también en los países vecinos como Argentina, Uruguay y sobre todo en Brasil. Esta mañana ya también, igual como está hablando el Pastor Antonio, ya las fronteras entre Lombardía ya las empezaron a cerrar en Italia por el rebrote del COVID. Y esta mañana, Víctor, el presidente de Uruguay, anunciaba que las fronteras de Uruguay quedarán totalmente cerradas para este verano que ya ustedes están iniciando. Bienvenido, Pastor Víctor, un placer recibirte, y cuéntanos que Chile también ha entrado en ese liberalismo. Recordemos que la
la directora general de los derechos humanos y expresidenta de Chile, es altamente liberal, totalmente liberal y 100% pro este pecado de abominación. Adelante. Muchas gracias, un gusto saludarlo, doctor. Sí, nos encontramos acá en Chile. Mucha gente no conoce nuestro país, pero nos encontramos donde se termina el mundo, el último rincón de la tierra. Para los asiáticos, aquí es donde la tierra termina en el mar, y donde hemos sido testigos del poder de Dios, hemos sido testigos de un mover maravilloso, pero hemos visto también en este último tiempo cómo de alguna forma se ha movido la apostasía. De alguna forma hemos visto que ha estado surgiendo el imperio del diablo, sobre todo en esta parte de América. Chile es una nación que tiene una economía estable, es una de las mejores economías del mundo, y por ese motivo han llegado muchos extranjeros con posibilidades de querer surgir. Pero en estos últimos años, como usted bien hablaba de la expresidenta Michelle Bachelet, en su primer periodo de gobierno fue muy bueno su primer periodo de gobierno. Y luego se va a trabajar, después que termina su periodo de gobierno, se va a trabajar en ONU Mujer, donde es la presidenta de ONU Mujer, y de ahí viene con un montón de mentalidades que vuelve a ser presidenta y empezó a gobernar para las minorías. ¿Qué provocó? Que esas minorías obviamente empezaron como a apoyar su campaña, pero provocó el rechazo de la gran mayoría de las personas, puesto que después cuando venían las encuestas sobre la presidenta siempre terminaba bajando su encuesta, bajando, a tal punto que ella en una conferencia, ella dice: yo sé que nunca más volveré a ser presidenta. Ella empezó a a enviar proyectos de ley al gobierno con el fin de que se permita el matrimonio de parejas del mismo sexo. Comenzó a mandar proyectos de ley para que se aprobara y se hiciera legal el aborto y un montón de cosas que van en contra de la palabra del Señor. De alguna forma empezó a abrir las puertas. Incluso el último día de gobierno, antes de las 12 de la noche, donde ella tenía que entregar su poder, envía el último proyecto de gobierno en contra de la iglesia, atacando a la iglesia fuertemente y los temas valóricos. Ahora, eso es nuestra realidad en Chile. Este domingo el país va a votar si queremos una nueva constitución o mantener la que tenemos. ¿Cuál es la intención hoy día? Del diablo, obviamente, puesto que en Chile no se ha podido permitir el matrimonio en parejas del mismo sexo por hombres con hombres o mujer con mujer. No se ha permitido, puesto que nuestra constitución habla del derecho a la familia entre un hombre y una mujer. Entonces, si quieren que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres, tendrían que hacer un cambio de constitución. Entonces, por eso quieren apuntar hacia allá, cambiar una constitución. Es más, empezaron a crearse varios proyectos de ley, uno de esos que es la ley de la no discriminación. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Fueron derechamente los homosexuales a casarse el registro civil. Obviamente que el civil les dijo que no podían casarlo. ¿Y qué hicieron ellos? Demandaron al Estado de Chile. Ellos demandaron al Estado de Chile. Y es por eso que ellos vienen empujando fuertemente para borrar la Constitución. Nosotros tenemos la libertad de culto. Quieren que nosotros dejemos de predicar en las calles, quieren que nosotros dejemos de realizar nuestros cultos. Es un ataque, pero severo en contra de la familia y en contra de la iglesia. El tema es que la iglesia de alguna forma ha estado despertando en Chile, puesto que el presidente Piñera hoy día, que es presidente, en primera vuelta va con Guillé, que Guillé es de izquierda, y van dos candidatos de izquierda en una coalición y provocan de que Piñera y Guillé vayan a segunda vuelta. Si ustedes sumaban los votos de Guillé y Beatriz Sánchez,
Piñera no hubiese sido presidente. ¿Cuál fue la estrategia de Piñera? Se reúne con las iglesias, con los pastores de la iglesia, les ofrece a la iglesia apoyarlos en todo, ¿verdad? Lo que había hecho la exmandataria de enviar varios proyectos de ley, él le ofrece a la iglesia de abrogar todas esas leyes y apoyar el derecho a la familia, apoyar a la iglesia. El tema es que milagrosamente apareció un voto que no estaba contemplado para nadie. Guillé era el presidente. Nosotros sabíamos que comenzaba a cambiar la realidad en Chile, pero ¿qué pasa? Que aparece un voto, la iglesia salió a votar y saca como presidente a Piñera. ¿Qué le pasó al presidente Piñera? Se olvidó de la iglesia, se olvidó de sus promesas. Dice la Biblia que no tenemos, ¿verdad?, que olvidarnos y que cuando prometemos a Dios tenemos que cumplir rápidamente. Él se olvidó de todas esas promesas y hoy día su gobierno se ve inestable por haberse olvidado de Dios. Esa es nuestra realidad hoy día en el último rincón de la tierra, doctor. Gracias, Pastor Víctor. Es difícil la situación que estamos viendo, pero y después vamos a hacer una reflexión final en todo esto. Le aviso también, Pastor Víctor, que de este sábado en 8 días a las 11 de la mañana, que va a ser una de las horas del mediodía de ustedes, queremos tener una conferencia global, ya con múltiples de pastores de Italia, de Alemania, de Suiza, de España, de Londres y por supuesto Sudamérica, a los que usted invite, a otros de Ecuador y Centroamérica que vamos a tener, África, Israel también y Estados Unidos, para que esté pendiente. Yo le doy mayor información. Pero tenemos en este momento al pastor Martín Castillo, quien ya hizo una presentación oficial de él. El pastor Martín, Costa Rica, que se le conoce como la segunda democracia de Latinoamérica. Hay 2 países chicos que tienen una democracia limpia en Latinoamérica, que es Uruguay y, por supuesto, Costa Rica. A las 2 se le consideran como 2 democracias bonitas, por cierto. Yo tengo mi experiencia desde muy joven. Una democracia bien linda como se vive entre los costarricenses. Pero un país, por cierto, Pastor Martín, altamente moralista, igual que el país de Chile, como lo acaba de decir el Pastor Víctor. Pero de momento han tenido cambios profundos, pero profundos, y uno se dice, Pastor Martín, Pastor Antonio, Pastor Víctor y nuestra gente que está escuchando, Dios mío, ¿qué está pasando este 2020? Solamente en Estados Unidos 220,000 muertos, en el mundo 1.100.000 muertos. Estamos a punto de entrar en otra cuarentena. Catástrofe tras catástrofe, como la que están pasando en California, Oregon. Los terribles huracanes, como el que ya viene en camino en este momento. Estamos viendo terribles cosas. En todo esto era para que el mundo estuviera de rodillas. Pero la Biblia, Apocalipsis, dice todo lo contrario. Y ni aún así se arrepintieron, sino que continuaron en su depravación. Nos va a sorprender profundamente, que es la parte final que vamos a hacer, estas declaraciones del Papa Francisco. Pero antes de todo esto, para dar toda esta situación, ¿cómo es posible que estemos llegando en vivo nosotros, Pastor Martín, a ver en vivo y a todo color, Pastor Antonio, Pastor Víctor, el cumplimiento de esta profecía? ¿Cómo la están viviendo los ticos? Que en plena pandemia, estamos hablando en el mes de mayo, cuando todos estábamos encerrados a nivel mundial, los costarricenses. Y allí qué interesante, Víctor, porque independientemente de lo que se piense, yo le he dicho, no podemos nosotros celebrar cuando a un predicador, independientemente de quién sea, pero está predicando la palabra, y que venga la policía a garrote limpio, a pegarle garrote, a garrotear a todos los que estaban escuchando la palabra, a tirarle gases lacrimógenos. Eso no podemos celebrar como algunos evangélicos celebraron porque golpearon a este pastor de Chile. Eso no podemos celebrar eso porque, sea lo que sea, estaba predicando la palabra del Señor. Número 2, si lo hicieron con él, tarde o temprano lo van a hacer con nosotros también. Y qué interesante, cuando fueron y le dieron esa paliza a ese pastor que fue al Parque de Santiago de Chile, ningún noticiero internacional sacó la noticia. Todos se quedaron callados.
Yo digo, Pastor Víctor, ¿qué hubiera pasado si en lugar de haber sido un pastor, hubiera sido alguien del movimiento de género? Posiblemente hubiera sido, se paraliza el mundo en las noticias, condenando a diestra y a siniestra al gobierno de Chile por haber agarrado a garrote a esta gente. Pero como se trataba de evangélicos, la noticia ni siquiera la dieron a conocer. Costa Rica, igual, Costa Rica es interesante. El pueblo de Costa Rica ha tenido gigantescas manifestaciones del mismo pueblo pidiendo al gobierno de Costa Rica asuntos, diálogos sociales, y prácticamente el gobierno ha puesto oídos sordos a esa multitud de costarricenses. ¿Y sabe por qué el gobierno le pone oídos sordos? Porque todititita la media mundial, que es la que repercute, guarda total silencio, ni una sola imagen de las manifestaciones de los costarricenses. ¿Qué tal si hubiera sido otro país que no comparte la, ¿cómo se llama?, la agenda del nuevo orden mundial? Es decir, el matrimonio gay, el aborto y todo esto. Toditito los noticieros iban a estar encima diciendo qué crueldad, qué barbaridad y todo. Pero como es un país que está cumpliendo firmemente una agenda del nuevo orden mundial, ninguna manifestación de los ticos, ninguna fue dada a conocer por los noticieros mundiales. Igual que la noticia de Chile con este pastor. Ningún noticiero mundial la sacó. Definitivamente, pastores que me están escuchando y la gente nuestra, no cabe duda que el nuevo orden mundial, que es el que prepara el gobierno del anticristo, está tomando total control. Pero ¿por qué no escuchamos al pastor Martín que nos comparta la experiencia que están viviendo los ticos, un país altamente conservador? Pastor Martín. Brevemente, hermanos, Dios les bendiga. Pastor Víctor de Chile, un placer saludarlo. Hermano, mire, nosotros, como dice el doctor Antonio Bolañes, sí somos una democracia, pero precisamente hay tanta libertad que ahora se nos metió algo que yo asumo y intuyo que los costarricenses hemos vivido tan tranquilos, ¿verdad? Y la iglesia ha caído en un letargo que yo creo que Dios nos va a despertar con esto que está pasando, definitivamente. Esto ha pasado en algunos países, ha tenido que llegar de alguna manera el azote de alguna forma para que el pueblo de Dios reaccione. Obviamente, lo que decía el doctor Bolañes, nuestra sociedad, y particularmente la costarricense, ha superado a Sodoma y Gomorra, y por mucho, porque como decía el doctor Bolañes, en plena pandemia, más o menos a finales de abril y principio de mayo, se aprobó a golpe de tambor, o no sé cómo decirlo, pero rápido, se aprobó el matrimonio igualitario. Hubo oposiciones, hubieron manifestaciones, pero resulta que este es el segundo gobierno que está en el poder, el gobierno PAC. El primer gobierno preparó el camino, allanó el camino, y ahora este segundo gobierno lo reafirmó y entró al país. Se aprobaron dos cosas horribles, como es el aborto, aprobado por ley, y se aprobó el matrimonio igualitario. Tan es así que ya las cédulas de identidad, el documento que identifica a un costarricense, antes salía con M o F, ¿verdad? Masculino, femenino, ahora sale sin género, no tiene sexo, o sea, es neutro. La persona decide, pero la cédula en la Constitución decía que tenía que decir el sexo, ahora no. Entonces, mis hermanos, eso que ha pasado en estos días, esas manifestaciones, es porque el pueblo ya no aguanta. El país es muy pacífico, el país es sumamente pacífico, pero obviamente no ha salido al mundo. Posiblemente el gobierno ha trabajado para que no salga, y las iglesias estamos ahorita en una situación bien difícil porque los pastores tenemos que predicar con mascarilla, no se le permite predicar sin mascarilla. Obviamente una serie de medidas, pero exageradas, ¿verdad? Y que uno ahorita estamos enfrentando una situación tan difícil, que creemos que si Dios no actúa, ¿verdad? Pues van a suceder cosas fuera de serie, pero nosotros en nuestro país
sí estamos enfrentando algo que nunca en la historia lo habíamos visto, nunca lo habíamos visto, y sí creemos que de pronto, como decía el doctor, es cumplimiento, y Costa Rica es uno de los países en el área que no hemos tenido problemas de nada, de guerrillas, ni de estas maras, de estas pandillas, nunca, pero hermano, se nos ha venido ahora un tsunami que supera en mucho a las pandillas, a las guerrillas, supera en todo. Y estamos ahorita como pastores en una situación muy difícil porque nos permiten abrir los templos con un aforo apenas de 75 personas y con una serie de restricciones. No se puede cantar en la iglesia, los hermanos tienen que estar mudos con la mascarilla puesta, no pueden cantar, el predicador tiene que predicar con mascarilla. Bueno, es algo de locos que yo no le miro, no pueden hacerse muchas cosas que sabemos que otros países los están haciendo y que tienen situaciones mucho menos complicadas que las nuestras, ¿verdad? Pero curiosamente, cuando se aprobó, hermanos, cuando se aprobó el matrimonio igualitario, fue cuando se dispararon la situación del COVID, porque Costa Rica era el país con menos contaminados y con menos muertos, y se disparó de una manera que ahorita creo que es el segundo país en Latinoamérica con mayores contagios. Sí, el segundo en Centroamérica ahorita. Sí. Ya. Y entonces, por ahí viene el asunto. Impresionante el testimonio que está dando el pastor Martín Castillo, quien es pastor de la iglesia Techo Verde, muy famosísima en San José, Costa Rica, y también fue superintendente de la Iglesia de Dios del Evangelio Completo. Hemos escuchado también la intervención del pastor Antonio desde Roma, impresionante, y el pastor Víctor. Solo déjeme terminar con esta reflexión profunda a nuestra gente, y con ustedes sirvo para que al final también intervengan, aunque sea con un minuto. Déjenme compartir, estábamos viendo esta imagen impresionante y déjenme ver en este momento lo que está aquí. Dice, también condenó con destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Pero libró al justo Lot abrumado por la conducta pervertida de los malvados, pues este justo que habitaba entre ellos afligía cada día su alma. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 6, 8. Me recuerda las palabras que acaba de decir el pastor Martín Castillo y también el pastor Víctor, exactamente el pastor Antonio, la situación abrumada que se sienten. Es lo que dice el apóstol San Pedro. También condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Qué interesante lo que estamos viendo en este momento acerca de esta situación. Pero déjenme compartir con ustedes esta imagen, definitivamente. La noticia de esta semana, sin lugar a duda, fue la de este Papa Francisco, de origen argentino o hispano, de origen italiano. Interesante lo que digo en mi libro Camino al Falso Profeta, que lo escribí en el 2011, por cierto, y que hablaba del Papa Negro. En aquel entonces dije en mi libro, y aquí está escrito en mi libro, Camino al Falso Profeta, que ese Papa iba a ser el Papa Negro, pero que cuando Nostradamus habló de ese Papa Negro, en ningún momento estaba diciendo que se trataría de alguien de color, es decir, africano, sino que iba a ser un Papa, porque hace bien, iba a ser un Papa de origen oscuro, es decir, a quien Nostradamus le llamó Petrus Romano, Pedro el Romano. Y en aquel entonces en el libro, en el 2011, dije que no necesariamente se iba a llamar Pedro, sino que iba a ser un papa que iba a enabordar la bandera del famoso ecumenismo, el liberalismo religioso. Y por lo tanto, me adelanté en el libro Camino al Falso Profeta, dije que iba a agarrar la teología del famoso San Francisco. Recuerde que el famoso San Francisco era el que llamaba hermano a todo, a los animales. Él llamaba al lobo el hermano lobo, al perro el hermano perro. Y entonces
Yo digo eso en el libro, la sorpresa. Y dije en aquel entonces que el Papa Negro no necesariamente va a ser de color, sino que iba a ser un jesuita. Eso era lo que decía Nostradamus, un jesuita que iba a subir y que este Papa iba a ser, en otras palabras, el Papa que iba a allanar el camino. Ese camino hacia los acontecimientos proféticos. La sorpresa, sin lugar a dudas, la dio este Papa Francisco, una vez más, aparte de las múltiples de cosas que ha dicho, como la que dije ayer, compartía con unos amigos periodistas. En estos amigos periodistas les compartía acerca de que este Papa dijo en la iglesia de San Patricio, en la visita que hiciera a Estados Unidos en el año de 2015, el Papa Francisco dijo en ese momento que Jesús había ido hasta la cruz del Calvario para hacer un sacrificio de sangre para salvar a la humanidad. Lo tengo el video, se lo presentaba a los periodistas ayer. Y termina diciendo finalmente, dice, aunque su sacrificio en la cruz fue todo un fracaso. Por supuesto, la noticia en Estados Unidos no le dio publicidad ni nada de esto. De manera que ese es el Papa polémico. El Papa que dice, ha hecho declaraciones muy polémicas, como la que hizo en 2014, que tampoco le dieron publicidad, y él dijo que era necesario que la humanidad se preparara para una identificación electrónica y que no tuvieran miedo que el microchip fuera la marca la bestia, sino que era parte de la tecnología del nuevo mundo. Dijo, yo soy el primero en tenerlo. De hecho, CNN cuando lo eligieron dijo que este era el Papa electrónico, porque los cardenales que entraron bajo un sistema de microchip. Interesante, pero la gota de todo esto, la que rebalsó, fue esta semana cuando él abiertamente abre la puerta y trae un terremoto teológico en la Iglesia Católica al anunciar prácticamente su total y absoluto apoyo al matrimonio del mismo género. Quiero decir que en ningún momento nos malinterpreten la gente como que somos homofóbicos. No, lo que la Biblia nos prohíbe decir a lo que es bueno, malo, y a lo que es malo, bueno. Y porque Dios está completamente, hay múltiples de pasajes que muestran efectivamente por qué nosotros no podemos aprobar tales prácticas. Por ejemplo, déjenme compartir algunos pasajes más con ustedes. En estos pasajes que le leí, por ejemplo, en el de Pedro, la primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8, Dios prohíbe terminantemente, pero también dice aquí Romano, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún a sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por lo que van contra la naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Dice, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo a sí mismo la retribución debida a su extravío. Romanos 1:26. Aquí la palabra del Señor habla de una forma contundente. Quiero decir, y quiero dejar después un minuto a cada pastor de lo que está con nosotros. Quiero decir que definitivamente nosotros en este momento no somos homofóbicos, simplemente aceptamos y tenemos que aceptar lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios creó hombre y mujer y le dio órdenes, es decir, mandamientos de reproducirse. Hay un estudio profundo que yo tengo recién hecho ya y que lo hice ya en Santiago de Chile, y es en relación a la clonación. Ellos están preparando el mismo pecado que cometió Noé, de extender su mano al árbol de la vida, solo que las dos veces que la humanidad intentó intervenir en ese misterio, Dios intervino de inmediatamente. En estos momentos, al apoyar esa agenda, el nuevo orden mundial, ellos están pensando, porque el plan de ellos es eliminar la gente, lo que le llaman ellos estómagos inservibles, clase media, clase baja. Según los cálculos que se dicen es que ellos quieren eliminar 2.000 millones de personas y preparar una sociedad especial.
Es decir, 2 hombres no pueden tener hijos, pero si esos 2 hombres pertenecen a una clase alta, ellos podrán con todo su dinero clonar seres humanos y sacar el hijo perfecto que ellos quieren, con el cerebro de Albert Einstein, con el tamaño de Shaquille O'Neal. Es decir, ellos están pensando en una agenda como que si fueran dioses. Ya lo intentó Adán y Eva cuando quiso extender su mano al árbol de la vida. Dios de inmediato mandó ángeles de fuego, serafines de fuego, y los echó fuera del jardín. En la generación de Noé volvieron a intentarlo y de inmediato Dios intervino mandando el diluvio. Esta vez están extendiendo ya su mano muy alto, porque ya tenemos 2 siamesas que en este momento ya tienen 1 año y medio de haber sido clonada. Se ha quedado calladita la noticia después de que la dieron, por decir que ya es parte de la agenda. Todo esto que se está dando en este año, Dios mío, todo lo que estamos viendo este año, todo, una pandemia sin precedentes, que es apocalíptica, un misterio profundo desde las tinieblas, el cierre profundo de nuestras iglesias, que el otro sábado vamos a hacer una reflexión profunda, global, como pastores. Ese cierre que está hablando el pastor Martín y que lo está viviendo en vivo los pastores de Chile, hermano Víctor. Ustedes solo se les permite 10 personas, al menos en Costa Rica, aunque sea poquito, porque imagínense, ridículo, una iglesia de 1000 miembros, solo 75 personas, y que no pueden cantar, tienen que estar mudos. Recuerden que a Satán no le gusta la alabanza, porque la alabanza hace correr a los demonios. Mire qué interesante, pónganse ustedes, pastores, atención, mire si esto no es diabólico completamente. En Chile, ya usted me lo compartía, Pastor Víctor, apenas 10 personas, nada más, apenas todavía 10 personas, nada directamente, y con múltiples de restricciones también en este momento. Así es que es profundo lo que estamos viendo, es lamentable lo que estamos viendo en estos momentos, de manera que vamos a ver, aquí estamos, me están escuchando, ¿verdad? ¿Todavía me escuchan? Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, pastor, sí. Okay. Sí. Okay. Entonces, es lamentable lo que estamos viendo, profundamente espiritual. Esto es espiritual, esto viene del mismo mundo de las tinieblas. Lamentamos América Latina, que es más pro Vaticano en los líderes, los gobernantes, y más pro nuevo orden mundial. Aquí mismo en Estados Unidos la situación es difícil también, aunque tenemos los estados pro-evangélicos preciosos como el estado de Texas, que ellos desde mayo han hecho apertura para que las iglesias se puedan reunir y glorifiquemos al Señor. Con todo y eso, hay muchos pastores que le tienen más miedo al coronavirus que al propio Señor, y todavía no han abierto los templos. Mientras que ustedes en Costa Rica, en Chile, en otros lugares están anhelando, oiga bien, anhelando abrir sus templos. Muchos pastores aquí tienen meses de tener luz verde y todavía no abren sus templos. Por eso creemos que la venida de Cristo, no cabe duda, está sumamente a las puertas. Y ahora con esta declaración de este Papa trae connotaciones espirituales profundas, porque esta declaración de este hombre va a traer como consecuencia una bandera de ultraliberalismo en el mundo, y eso significa que Dios va a intervenir más fuerte todavía en lo que ya está haciendo. Pastor Antonio, denos una reflexión en un minuto, después el pastor Martín, después el pastor Víctor, una reflexión en todo esto a nuestra gente que en este momento están conectados. Démenles un mensaje, y queremos aclarar profundamente que esto no es homofobia, no, señor. Nosotros no odiamos a los homosexuales. Tenemos en la iglesia múltiples de ellos que se han convertido y han tenido un cambio profundo. Debo aclarar que el homosexualismo no es una enfermedad, como pretenden decir hoy en día. No, es una desviación. Y una desviación que solo puede ser sanada con el poder de Jesucristo, que lo sana y lo cambia y lo vuelve a su normalidad. Si es mujer, a su normalidad de mujer. Si es hombre, a su normalidad de hombre. Solo Jesucristo nos puede cambiar, pero para que eso suceda, ellos tienen que entregar su corazón a Jesucristo. De manera que como cristianos, como ministros,
no los odiamos, pero tampoco podemos aceptar, y no podemos, porque iríamos contra nuestros principios de nuestras sagradas escrituras. No podemos aceptar el matrimonio de ellos, de hombres con hombres o mujer con mujer, porque como dijo Levítico, donde se los leí, es abominación a Jehová. Lo que hizo el Papa, esta declaración, es abominación, que es el tema de esto, es abominación. Pastor Antonio, por favor. Muchísimas gracias. Soy el pastor Antonio de Roma. Creo que todas estas cositas que estamos hablando, y para todas las personas que nos escuchan y aquellos que no conocen de Dios sobre todas las cosas, este mensaje va para ellos. Dios, hay que entender bien lo que dice la Escritura, porque Dios ama al pecador, pero no al pecado. Entonces son dos cosas muy diversas. Hay mucha gente que malinterpreta estas cosas y no entiende, y pues nosotros como hijo de Dios entendemos que ellos no entienden, pero a entender nosotros que ellos no entienden y cabiendo lo que dice la Escritura, está muy cerca la venida del Señor, ¿no? Muy cerquita, y es como usted dice, siervo, aquí en Roma viviendo todo un caos, totalmente un caos, porque es aquí donde él abre la ventana, sale y dice las cosas, y hay mucha gente, muchísima gente escuchando su dirección de este hombre, ¿no? Pero bueno, nuevamente dándole un consejo a todos, y como dice el pastor de Costa Rica, creo que Dios ha venido a zamaquear a su iglesia, porque un punto muy especial, doctor Bolañes, es que el Señor viene por su iglesia. Y cuando Él viene por su iglesia, es necesario que su iglesia sea resveliada, sea esbeliada, sea despierta. Entonces, yo creo que más que todo este aviso es para nosotros como iglesia, es que nosotros podamos despertar verdaderamente donde estemos y declarando sobre todas las cosas que aquí en Italia tenemos más potestades de todos lados, y entonces aquí estamos luchando sobre todas estas cosas, y nuevamente nuevamente les invito a que oren por nosotros que estamos aquí en Italia, y que nuestros ojos sean puestos siempre en Jesucristo. Muchísimos saludos, un honor estar con ustedes, y pues el sábado que vamos a estar juntos será más amplio las cosas, así que no se lo pierdan, en la dirección del doctor Bolañes. Saludos para el pastor de Chile, de Costa Rica, y para todos aquellos que están en contacto con nosotros desde acá de Roma. Que el Señor les siga bendiciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos al pastor Martín con una reflexión desde San José, Costa Rica. Pastor Martín. Bueno, hermano, quiero agregarles, hermano Bolañes, a nosotros nos está perjudicando que en la Corte de La Haya hay una señora costarricense llamada Elizabeth Odio Benito. Ella es una brillantísima mujer de leyes, y es miembro de la Corte de La Haya, y ella desde allá jugó un papel importantísimo para montar este gobierno y apoyar ese movimiento que se está dando aquí. Y creemos firmemente, yo creo firmemente que esto nos va a servir a nosotros los costarricenses para levantarnos, porque nunca habíamos experimentado, nunca como ahora. Y creo que lo que el doctor Bolañes decía, que uno de los grandes pecados de la sociedad de los días de Noé era la idolatría. Doctor y hermano Víctor y hermano Antonio, yo veo otro pecado increíble de la sociedad de los días de Noé, porque cuando Jesús dijo que como fue en los días de Noé, así serían los días del Hijo del Hombre, lo que el Señor dijo es que las condiciones sociales que reinaban en los días de Noé serían las mismas que iban a estar reinando en la víspera de su regreso. Y en los días de Noé había una actitud de ignorar a Dios de manera increíble de esa sociedad. Y hoy, hermano, es lo mismo. Aquí en Costa Rica lo estamos experimentando. Doctor Bolañes, aquí hay una campaña para sacar a Dios de las escuelas, de la familia, del gobierno, sacar a Dios de todo. O sea, este gobierno que tenemos es ateo, es un ateo confeso, y todo su equipo. Entonces, ese pecado hoy es uno de los grandes pecados, y termino diciendo esto porque Santiago lo dice en Santiago 4, del 13 al 17, el pecado de esa gente, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad, negociaremos, traficaremos y ganaremos, etcétera, y ni por un momento toman en cuenta a Dios. Entonces, el pecado de esta gente no es planear, no es trabajar, no, sino el pecado de ellos fue ignorar a Dios. Y hoy esta sociedad nuestra, por lo menos aquí en Costa Rica, lo estamos viviendo.
la gente se está volviendo insensible y le está dando la espalda a Dios. Y un país que le dé la espalda a Dios no puede cosechar nada bueno. Bendiciones, un abrazo, hermanos. Bendiciones al pastor de Roma, al pastor de Chile, Amén. pastor Bolaines. Un placer, hermanos. Estaremos orando por ustedes ahí en Roma porque están ahí en la cuna de la... Estaremos orando. Amén. Gracias, gracias. Bendición, hermano Víctor de Chile. Un abrazo. Vamos a escuchar también al pastor Víctor, una reflexión, también igual una corta reflexión, para que después los cuatro terminemos orando por la multitud de gente preciosa que está conectada en este momento en Facebook Live, en nuestra página de Bolaines Ministry Facebook y en las páginas de ustedes que están poniendo together también. Pastor Víctor. Gracias, doctor. Bueno, una reflexión para terminar. Si bien es cierto, las estrategias que ha ocupado últimamente la Iglesia Católica no es algo nuevo. Si bien es cierto, hace poco nosotros vimos de que cuando la Iglesia Católica toma la postura de comenzar a perseguir a aquellos que van en contra de Roma, finalmente no tuvo buenos dividendos, sino que entre más oprimía a la Iglesia, a los protestantes, más crecía la Iglesia. Ahora, la Iglesia inventa una estrategia en el momento que llama el ecumenismo, donde ya no nos llaman los herejes, sino que nos llaman hermanos apartados. Y a través de esta estrategia hacen de que otra vez la gente, los pastores, vuelvan a los pies de Roma. Lo que está haciendo el Papa en este minuto, y usted mencionaba algo muy importante, que muchos han pasado por alto, hay más de 2000 órdenes sacerdotales, de los franciscanos, los agustinos. Una de las órdenes más altas de las órdenes sacerdotales son los franciscanos. No cualquiera puede ser franciscano, porque para ser franciscano hay que hacer voto de pobreza. Ahora bien, la orden sacerdotal que tiene el Papa argentino en esta hora es de la orden de los jesuitas. Y los jesuitas a través de la historia son los que persiguen, son los que asesinan. Si ustedes revisan, ¿verdad? Cuando dice la Biblia, dice Juan que vio aquella ramera, dice que estaba embriagada con la sangre de los mártires por la causa, por el nombre de Jesús, por servir a Jesús. El único motivo era eso, eran los mártires de Jesús, y estaba embriagada con la sangre de los mártires. ¿Quién era el que perseguía a la iglesia? ¿Quién era el que torturaba a los cristianos? Eran precisamente la Iglesia Católica. Pero ¿cuál era la orden? ¿Cuál eran los destinados para asesinar, para torturar? No eran los franciscanos, no eran los agustinos, sino que eran los de la orden de los jesuitas. Y los jesuitas, ¿verdad? Es la orden donde también los mismos católicos le llaman los abogados del diablo. Escúcheme bien, abogados del diablo. ¿Por qué les llaman así? Puesto que cuando van a una persona que ya murió y ellos lo quieren de alguna forma dejarlo como santo, tienen que ir a hacer averiguaciones. Si alguien dice, sí, yo le rogué por ejemplo, acá en Chile, el padre Hurtado, mucha gente le clamó después que murió al padre Hurtado y dijo alguien, yo estaba enferma de cáncer, yo clamé, le hice una manda al padre Hurtado y el padre Hurtado me respondió esa manda y yo sané. ¿Quiénes averiguan, verdad, si eso fue veraz? Son los de la orden jesuita. Por eso que le llaman como los abogados del diablo, porque tienen que verificar que es así. Y el Papa que hoy día está gobernando en Roma es de la orden de los jesuitas, de la orden asesina que tiene la Iglesia Católica Apostólica Romana. Con esto quiero ir avanzando rápido. ¿Por qué hablo de estrategia? Puesto que en el siglo XIX, cuando aparece Carlos Darwin hablando de la teoría de la evolución, que la teoría de Darwin era que si yo me cortaba un brazo, a mi hijo le cortaba un brazo, a mi nieto le cortaba un brazo, el que viniera después de esa generación aparecería con un brazo menos. La gente comenzó a abrazar esta teoría en el siglo XIX. La Iglesia Católica se burlaba de Darwin, pero se dio cuenta con el tiempo que la gente aceptaba más la teoría de Darwin que lo que podía decir el catolicismo. Entonces, como se vio amenazado en el siglo XIX, la Iglesia Católica, ¿qué es lo que hizo? Tenía que dar una respuesta referente a todo lo que estaba ocurriendo. ¿Y qué es lo que hace la Iglesia Católica? Yo aquí tengo una Biblia católica en mis manos.
es la latinoamericana, una Biblia católica, para que ustedes puedan verificar. Compren una Biblia de esta y se darán cuenta que si hay algo que no pueden hacer los católicos es cambiar los textos, cambiar las frases. No pueden modificarlo porque de alguna forma lo que ellos hacen, comentarios dentro de la Biblia, y estos pequeños comentarios después de los textos, ellos agregan lo que ellos creen que es correcto y que les conviene. En el siglo XIX, cuando viene esta postura, y quiero que revisen en sus Biblias, la latinoamericana, que cuando habla en el principio creó Dios los cielos y los cielos y la tierra, cuando Elohim creó los cielos y la tierra, en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, ellos en su comentario, los teólogos agregan y dicen, sí, Dios creó en un principio, y para darle el paso a Darwin, dijeron ellos en su texto, dice hoy, en su comentario, pero más tarde comenzaron a evolucionar. Hasta el día de hoy se ha dado cuenta que nada ha evolucionado, sino que solamente hay adaptaciones. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, alguien que vive en los cerros puede que tenga más fuerza en sus piernas, pero eso no es una evolución, que hayan evolucionado, sino que es una adaptación. Es una adaptación. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hicieron ellos? Hoy día, bueno, nos dimos cuenta que existe un código genético y que no existe la evolución, todavía es una teoría, pero ellos abrazaron esa teoría para seducir a los reyes de la tierra. Con esto termino, doctor. Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 17, cuando habla de la ramera, dice que ha seducido a los reyes de la tierra. ¿Qué es lo que vimos otra vez en televisión en medio de este caos? El Papa Francisco sale con una frase para seducir ¿a quién? A los reyes de la tierra. ¿Quiénes son los que están gobernando con un poder del infierno? En Chile son una minoría, los movimientos homosexuales. Son pocos, pero sabe que entran a la moneda, tienen controlados los canales de televisión. Hay un poder que el diablo les ha entregado a ellos, ¿verdad? Que nadie los puede tocar. Si alguien los toca, ¿verdad? La prensa, todo el mundo está preocupado de ellos. Acá hace unos días atrás, hubo una manifestación en Chile. Hubieron 118 carabineros heridos, 2 de ellos heridos de bala. La prensa, la televisión, nada ni nadie habló de ellos, porque para ellos, ¿verdad?, la sociedad no cuenta. Quemaron iglesia, nadie habló en profundidad de eso, pero si alguien golpea a uno de los manifestantes, si alguien golpea a un homosexual, toda la prensa está atentos de ello. Hay un poder que le ha entregado el infierno a estos hombres, es un poder, ¿verdad?, que les abre puertas. ¿Por qué? Porque de alguna forma las estrategias que ocupa el diablo y la ramera también, que en medio de este caos logra hacerse paso, luego sale con estas estrategias para seducir a los reyes de la tierra. Esto es una estrategia, podríamos profundizar mucho, pero es otra estrategia de la Iglesia Católica para seducir a los reyes de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a prepararnos para dar gracias a Dios, solo para decirle a toda nuestra gente que está conectada en este momento que este año están pasando cosas eminentemente sorprendentes. De hecho, este próximo martes yo voy a tener una conferencia, posiblemente con algunos invitados pastores de aquí de Estados Unidos, a causa de las elecciones que se van a dar el 3 de noviembre, que van a ser 100% proféticos, por cuanto esta es la primera potencia del mundo, y que de esas elecciones se va a marcar un acontecimiento extraordinariamente profético. Estén esperándolo, vamos a anunciarlo para este martes, y el sábado vamos a hacer una reflexión global con múltiples de pastores de varios continentes para unirnos en una manera profunda en esta situación profética, escatológica. No cabe duda, la venida de Cristo está a las puertas. A nuestros hermanos que están fríos, a los pastores que tienen más miedo del virus que de Dios, o llenan sus lámparas otra vez con el aceite del Espíritu Santo, o se van a quedar con toda iglesia, o sencillamente Dios los va a hacer a ustedes a un lado y va a levantar a los invitados de última hora. Vamos a orar y voy a pedir al pastor Martín que nos despida en una oración especial junto con los otros siervos, y bendecir también a toda nuestra preciosa audiencia que está en este momento en Facebook Live. Por favor, pastor. Amén. Padre, te damos muchas gracias en esta hora por este momento maravilloso que nos has permitido
estar unidos, Padre, hablando de las cosas del reino, Dios, aquello que nos compete como iglesia y como siervos tuyos. Te damos gracias porque tú nos has regalado el don de la vida y el don de la salvación, Señor. Y sabemos que tú estás a nuestro lado como poderoso gigante, Padre Celestial. Tú le dijiste a Moisés, él te dijo que si tú no ibas con él no se movía, pero tú le dijiste que tú ibas a ir no con él, sino delante de él. Y tú marchaste delante de él, Señor, y le abriste camino. Y sabemos que tú harás con nosotros lo mismo en medio de la crisis, en medio de esta oposición, en medio de que el infierno se ha levantado. Sabemos, Señor, que tu iglesia será victoriosa. Bendice al hermano pastor Antonio de Roma, a mi hermano Víctor de Chile, a mi hermano Bolaines, Señor, y a toda la audiencia que ha estado escuchando. Padre, ponemos todo esto en tus manos y pedimos que el próximo sábado, Señor, de mañana en 8, si podemos conectarnos, tú tomes control de esa reunión global y que sea una bendición para toda nuestra gente, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Altísimo me le bendiga a cada uno y estaremos, si el Señor lo permite, de este sábado de mañana en 8 días, 11 de la mañana, hora de Texas, ya Centroamérica, porque aquí cambia la hora este fin de semana, y 1 de la tarde, hora de Chile, aproximadamente 6 de la tarde, hora de Italia y el resto de Europa, 5 de la tarde, hora de Londres, y posiblemente 8 de la noche va a ser en Turquía, posiblemente tendremos al embajador, y en Sudáfrica va a ser por ahí de las 10, que también vamos a tener posiblemente otro de los embajadores que van a estar con nosotros, y a nuestros hermanos vamos a tratar también de África que estén con nosotros. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga grande y poderosamente. Que Dios les bendiga. Gracias. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga. Un gusto.